Irán, ese país que hoy aparece en todos los noticieros del mundo, ha sido parte del plan de Dios desde el comienzo de los tiempos. Y si te revelara que sus reyes no solo fueron mencionados por la Biblia siglos antes de nacer, sino que también jugaron un papel crucial en la historia del pueblo de Israel? ¿Qué pensarías si supieras que esa nación, que hoy ataca ferozmente al pueblo de Israel, siglos atrás fue instrumento de Dios para bendecir a su pueblo? Lo que hoy conocemos como Irán, fue en la antigüedad el imponente imperio de Persia. Una nación poderosa, temida, y al mismo tiempo, usada por el Dios de los cielos como instrumento para cumplir su voluntad y bendecir al pueblo de Dios. Así lo dijo el profeta Isaías, más de 150 años antes del nacimiento de un rey persa llamado Ciro. La Biblia no solo narra su pasado glorioso, sino también su futuro profético. Un futuro que incluye guerra, juicio y el cumplimiento final de las profecías del tiempo del fin. Hoy, Irán es enemigo declarado de Israel. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Qué ocurrió entre el favor de Dios y la rebelión contra él? ¿Qué papel juega Irán en las profecías del Apocalipsis? En este viaje por la historia sagrada, te lo contaré todo, desde sus orígenes en el Génesis, pasando por reyes como Ciro, Darío y Asuero, hasta las tensiones actuales entre Irán e Israel y las señales proféticas que podrían cumplirse en nuestros días. Prepárate, porque esta no es solo una historia antigua. Es una crónica eterna, es la historia de Persia, actual Irán, en el plan de Dios. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron y Noé descendió del arca, la humanidad comenzó de nuevo. Pero esta vez, no desde la ignorancia, sino desde una promesa. Una promesa que Dios había sellado en un arco de colores. Una nueva oportunidad, para la redención o para la rebelión. La Biblia nos revela que de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgieron todas las naciones del mundo conocido. Y es precisamente de Sem, el hijo bendecido por Dios, como lo dice en Génesis 9:26, de donde provienen dos linajes cruciales en la historia sagrada, el pueblo de Israel y también los antepasados de Persia. Génesis 10:22 nos dice: los hijos de Sem fueron, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Aquí aparece Elam, hijo primogénito de Sem. De él, nacería la nación elamita, considerada por arqueólogos e historiadores, como el ancestro más antiguo del territorio, que más tarde sería conocido como Persia. Los elamitas habitaron la región del suroeste del actual Irán, donde más tarde surgiría una ciudad importante, Susa, la misma ciudad que siglos después sería capital del imperio persa y escenario del libro de Esther. La Biblia no menciona mucho sobre Elam en sus comienzos, pero los profetas hablan de su destino con fuerza. En Jeremías 49, versículos del 34 al 39, Dios profetiza juicio sobre Elam, pero también restauración. He aquí que yo quebraré el arco de Elam, principio de su fortaleza. Pero acontecerá en los postreros días, que haré volver la cautividad de Elam, dice Jehová. Este pasaje es clave, porque nos muestra que Dios no solo juzga a las naciones, sino que guarda un propósito eterno para ellas. Persia, Irán, tiene una historia espiritual que no termina con su idolatría, ni con su enemistad contra Israel. Otra región importante en los orígenes de Persia es Media, que aparece también en el Antiguo Testamento. Los medos eran descendientes de Madai, hijo de Jafet, quien también era hijo de Noé. En Génesis 10:2, se lee: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Aunque Jafet y Sem eran hermanos, sus descendientes formarían alianzas futuras. La Biblia menciona a los medos en Daniel 5:28, cuando el profeta interpreta la caída de Babilonia. Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Media y Persia se unieron bajo un linaje poderoso. Y esta fusión de tribus dio origen al primer imperio verdaderamente mundial, el imperio medo-persa. En el siglo VI a.C., un joven príncipe persa llamado Ciro, conquistó Media y unificó a ambas naciones. Así nació el imperio aqueménida, conocido en la Biblia simplemente como Persia. Este imperio no fue solo poderoso militarmente. Fue también la cuna de grandes decisiones espirituales. Fue Persia quien liberó a los judíos del exilio, permitió la reconstrucción del templo,
y protegió a Israel cuando ya no había reino ni ejército. La historia no comenzó con odio. Persia nació aliada de Israel, bajo la mano invisible de un Dios soberano. Y así, desde las páginas más antiguas del Génesis hasta las visiones proféticas de Daniel y Jeremías, Persia, el actual Irán, ha estado allí. En la sombra, en la luz, en el plan eterno del Creador. En la historia de las naciones, hay reyes que se levantan por ambición. Hay imperios que nacen con sangre y conquista. Pero en las crónicas eternas de Dios, hay algunos hombres que nacen con un destino profetizado. Ciro, rey de Persia, no fue solo un conquistador. Fue un instrumento, elegido por Dios siglos antes de nacer. Aunque pagano, fue llamado mi ungido. En uno de los actos más asombrosos de presencia divina, Dios le da una profecía a Isaías, escrita en el libro de Isaías 45, versículo 1, donde se lee: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Detente por un momento y presta atención. Isaías escribió esto alrededor del año 700 a.C., y Ciro nació alrededor del año 600 a.C. Es decir, Dios lo nombró por su nombre más de 150 años antes de nacer. Isaías 45, 13 dice: Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por recompensa, dice Jehová de los ejércitos. Este versículo anticipa lo que Ciro haría después de conquistar Babilonia, liberar al pueblo judío del exilio, y permitir la reconstrucción del templo en Jerusalén. En Daniel capítulo 5, leemos sobre el rey Belsasar, hijo de Nabonido, quien en una noche de arrogancia profana, usó los vasos del templo de Jerusalén para celebrar una fiesta pagana. Fue entonces cuando apareció la mano que escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel, ya anciano, fue llamado a interpretar el mensaje. Y profetizó que el reino de Babilonia caería esa misma noche. Daniel 5:28 nos dice: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Y así fue. Esa misma noche, Ciro y su ejército, a través de una operación magistral en los canales del río Eufrates, tomaron Babilonia sin derramar sangre, cumpliendo la palabra de Dios. Poco tiempo después, Ciro emite uno de los decretos más poderosos jamás registrados en las Escrituras. Está en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Sí, has oído bien, un rey pagano reconoce a Jehová como Dios de los cielos, y decreta la reconstrucción de su casa en Jerusalén. Y no solo eso. Ciro no obligó a los judíos a volver, les dio libertad, apoyo financiero, y devolvió los utensilios sagrados del templo, que Nabucodonosor había robado. Así se lee en Esdras 1, versículo 7. Y sacó Ciro, rey de Persia, los utensilios de la casa de Jehová, y los entregó. Ciro estableció el imperio aqueménida, que se extendió desde la India hasta el mar Egeo, el más grande que el mundo había conocido hasta entonces. Su imperio era único, respetaba religiones locales, promovía leyes justas y permitió que los pueblos adoraran a sus dioses. Pero en todo esto, el plan de Dios se estaba cumpliendo. Israel fue restaurado, el templo fue reconstruido, y la línea mesiánica siguió su curso, gracias a un rey que ni siquiera conocía plenamente al Dios de Israel. Isaías 45, versículo 4 dice: Yo te nombré por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Persia no solo fue una nación poderosa, fue una extensión de la voluntad de Dios. Un recordatorio de que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, y que incluso los que no lo conocen, terminan cumpliendo su plan. El rugido de Persia no solo se oía en el campo de batalla. También resonaba en los pasillos del poder, en los decretos reales, en las ciudades donde se hablaban múltiples lenguas. Y sobre todo, en las visiones que un profeta hebreo tuvo mientras estaba en el exilio. El imperio persa fue grande en extensión, pero aún más grande en significado profético. Porque mientras los reyes construían palacios, Dios estaba revelando sus planes eternos a un hombre llamado Daniel.
El imperio persa se convirtió rápidamente en una potencia incomparable. Bajo el reinado de Ciro, y más tarde Darío I, se estableció un sistema administrativo nunca antes visto. El imperio se dividió en sátrapas, provincias gobernadas por representantes del rey. Se instauró una política de respeto religioso y cultural, lo que ayudó a mantener la paz entre los pueblos conquistados. El historiador griego Heródoto quedó asombrado de la eficacia de los persas. Pero más asombrado estaba un hombre que lo vio todo, en visión, Daniel, el profeta que interpretó el futuro desde el corazón del imperio. Mientras Persia brillaba en su apogeo, Daniel, el profeta hebreo, seguía sirviendo en la corte. Había estado bajo el gobierno de Nabucodonosor, pero también bajo los persas. Y fue en esos días, durante el reinado de Darío el Medo y luego Ciro el Persa, que Dios le mostró a Daniel la historia del mundo entero, antes de que sucediera. En el capítulo 8 del libro de Daniel, el profeta tiene una visión aterradora. Alcé mis ojos, y vi, y he aquí un carnero que tenía 2 cuernos, los cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ese carnero representaba al imperio medo-persa. Los 2 cuernos eran Media y Persia. Uno más alto que el otro, porque aunque Media fue primero, Persia tomó el control completo bajo Ciro y lo sobrepasó en gloria y poder. El propio ángel Gabriel le revela a Daniel el significado. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es decir, siglos antes de que Grecia venciera a Persia, Daniel ya sabía lo que vendría. Y Persia, con todo su esplendor, no era el fin de la historia, sino parte de una línea profética que llevaría al Mesías. Durante este tiempo, el poder de Persia alcanzó su punto más alto con Darío I. Fue él, quien reorganizó el imperio con aún más precisión, pero también fue él, quien sin saberlo, testificó públicamente sobre el Dios de Daniel. ¿Recuerdas el episodio del foso de los leones? Daniel fue arrojado allí por no dejar de orar a su Dios, en un complot hecho por enemigos envidiosos. Pero al ser rescatado milagrosamente, Darío exclamó: «De parte mía es hecha esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel». Un imperio pagano, usado por Dios, para dar gloria a su nombre. Los profetas Ageo y Zacarías predican con valentía, y los judíos retoman la obra de la reconstrucción del templo. Los enemigos se quejan ante el rey. Pero al investigar los archivos reales, Darío encuentra el decreto de Ciro, y no solo confirma la obra, sino que la apoya económicamente. En Esdras 6, versículos del 8 al 12 se lee: «De los bienes del rey, sean dados puntualmente a esos varones para que no cese la obra. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey o pueblo que extienda su mano para cambiar esto». Sorprendente. Un rey pagano, pronunciando maldición sobre cualquiera que se oponga al plan de Dios. Darío fue más que un administrador. Fue un protector divinamente usado, para que el templo fuera completado. En los libros de historia, los reyes se mencionan por sus conquistas. Pero en las Sagradas Escrituras, los reyes son mencionados cuando participan del plan eterno de Dios. Y los reyes de Persia, aunque gentiles, aunque paganos, fueron instrumentos claves del cielo. Bajo el mandato de los reyes de Persia, los judíos fueron libres y se llevó a cabo la reconstrucción del templo, siendo financiado por esos mismos reyes. Mientras tanto, la arquitectura y el arte del imperio reflejaban su grandeza. Ciudades como Susa y Persépolis fueron construidas con columnas majestuosas, tributos de naciones y pergaminos sellados con leyes inquebrantables. Fue allí, en Susa, donde una reina judía intercedió por su pueblo. Fue allí donde reyes poderosos sellaban decretos que afectarían generaciones. Y fue desde allí donde Dios, una vez más, durante el reinado del rey Jerjes I, conocido en la Biblia como Asuero, que Dios interviene por la salvación de su pueblo. Después de la reconstrucción del templo que se llevó a cabo bajo el reinado de Ciro y Darío, muchos judíos decidieron quedarse en Persia. Vivían bajo la protección de los reyes, pero eran considerados extranjeros. Esther vivía en Susa, la capital del imperio. Huérfana desde niña, fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre sabio y temeroso de Dios. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 5, se lee: «Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo,
hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Sí. Mardoqueo era descendiente directo de la tribu de Benjamín, la misma tribu del rey Saúl. Y esto no es un detalle menor, como verás más adelante. El rey Asuero organiza una fiesta de 180 días. En su orgullo, ordena que su esposa, la reina Vasti, se presente ante todos. Ella se niega, y eso provoca su caída, pues los consejeros del rey le aconsejan buscar una sucesora para Vasti, para que su desobediencia no fuera un mal ejemplo para las otras mujeres del reino. Se lanza entonces un concurso real para buscar una nueva reina. Y entre miles de mujeres hermosas de todo el imperio, Ester es elegida por el rey, sin que él sepa que es judía. En Ester 2:17 se lee: y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y puso la corona real en su cabeza. Dios puso a una mujer hebrea en el trono de Persia, sin que nadie lo notara. Porque lo que venía, era un plan para exterminar a su pueblo. Aquí entra en escena Amán, un hombre ambicioso, astuto, y descendiente de los amalequitas, tal como se lee en Ester 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Amedata, el agageo. El término agageo se refiere a Agag, rey de Amalec, el pueblo enemigo de Israel desde los días del Éxodo. Los amalecitas fueron los primeros en atacar al pueblo hebreo en el desierto. Y Dios prometió borrar su memoria. Siglos después, el rey Saúl, también de la tribu de Benjamín, fue enviado a destruir a Amalec, pero desobedeció y dejó con vida al rey Agag, y por esa desobediencia, perdió el trono. En 1 de Samuel 15:2, se lee: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. En el mismo libro de Samuel se lee: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y no lo quisieron destruir. Ahora, generaciones después, un descendiente de Agag, Amán, se encuentra cara a cara con un descendiente de Saúl, Mardoqueo, en Persia. La historia no se repite, la historia se cumple. Amán era un hombre orgulloso y ambicioso, y cuando ve que Mardoqueo no se arrodilla ante él, se llena de furia. Pero no busca solo venganza personal, sino aniquilar a todo el pueblo judío. En Ester 3:6 se lee: y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Amán convence al rey de que los judíos son un pueblo peligroso, y consigue un decreto sellado con el anillo real para exterminarlos en un solo día. El luto se extiende por el imperio. Mardoqueo viste ropas de duelo y envía un mensaje a Ester. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester ayuna 3 días, y arriesga su vida entrando ante el rey sin ser llamada. Pero el favor de Dios la acompaña. El rey la recibe, y en 2 banquetes cuidadosamente preparados, ella revela que es judía, y que Amán ha decretado la muerte de su pueblo. El rey, furioso, ordena que Amán sea colgado, en la misma horca que él había construido para Mardoqueo. Después de la caída de Amán, el rey da a Ester y Mardoqueo autoridad para emitir un nuevo decreto: los judíos pueden defenderse. Y en cada provincia y en cada ciudad hubo alegría y gozo para los judíos, banquete y día de placer. Así nace la fiesta de Purim, celebrada hasta hoy como recordatorio de que Dios salva a su pueblo incluso en tierras extranjeras, a través de personas comunes que se atreven a obedecer. Nuevamente Persia es escenario para el cumplimiento de la gloria de Dios, y su rey acepta actuar nuevamente en favor de los judíos. Persia no solo aparece en la Biblia como un imperio antiguo. Aparece también en las profecías que aún no se han cumplido por completo. Persia, hoy conocida como Irán, sigue siendo parte del reloj profético de Dios. En Jeremías 49 se habla de la restauración de Elam, antiguo Irán. Uno de los textos más intrigantes de todo el Antiguo Testamento es este. Jeremías 49, versículos del 34 al 39. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quebraré el arco de Elam, principio de su fortaleza, y enviaré sobre Elam 4 vientos, y haré que sean llevados en todas direcciones.
Elam fue una de las naciones antiguas que habitó lo que hoy es Irán. En esta profecía, Dios anuncia juicio severo, dispersión y angustia. Pero el pasaje no termina con destrucción. Termina con esperanza. Luego Jeremías 49 versículo 39, dice: Pero acontecerá en los postreros días, que haré volver la cautividad de Elam, dice Jehová. Muchos eruditos piensan que esto puede referirse a un futuro avivamiento entre el pueblo iraní. Hoy, de hecho, Irán tiene una de las iglesias cristianas subterráneas que más está creciendo en el mundo, a pesar de la persecución. El pasaje más directo, donde Persia aparece en una profecía de los últimos días, está en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, en el cual se habla de la profecía contra Gog, rey de Magog. En Ezequiel 38, se lee: Vino a mí, palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Luego Ezequiel habla de una coalición de naciones que se levantarán conjuntamente con Gog, rey de Magog, para destruir a Israel, entre ellas Persia. Ezequiel 38, versículo 5 dice: Persia, Cus, y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Aquí, Persia está aliada con otras naciones que atacarán a Israel en los tiempos del fin. Estas naciones se unirán bajo el liderazgo de Gog, príncipe de Magog, que muchos identifican con una potencia del norte, como Rusia. ¿Esto te resulta familiar? Hoy, Irán está abiertamente en contra de Israel y aliado estratégicamente con Rusia. ¿Será coincidencia? ¿O estamos viendo las piezas moverse hacia el cumplimiento de Ezequiel 38? La Biblia dice que ese día, cuando esas naciones se levanten contra el pueblo de Dios, el Señor mismo intervendrá con furor, con temblor de tierra, fuego, pestilencia y lluvia de piedras. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Irán, el antiguo Persia, no es solo una potencia geopolítica más. Es una nación marcada por el plan eterno de Dios. Fue aliada de Israel en el pasado, y hoy es una de sus más grandes amenazas. Continuando con la historia de Persia, después de su apogeo como imperio aqueménida, Persia fue conquistada por Alejandro Magno, luego dominada por los partos y los sasánidas. Durante siglos, fue un centro de sabiduría, ciencia y arte. Pero en el año 651 después de Cristo, ocurrió algo que marcaría para siempre su destino espiritual, la conquista islámica. El imperio sasánida, que había sido la última gran potencia de Persia antes de la conquista islámica, fue derrotado por las fuerzas musulmanas árabes. La conquista musulmana trajo consigo un cambio cultural significativo en Persia, con la adopción del Islam por la mayoría de la población y la influencia del idioma y la cultura árabe. Desde entonces, el Islam, especialmente en su rama chiita, se convirtió en la religión dominante. El nombre Persia fue el que usaron los griegos y occidentales para referirse a la región. Pero el nombre Irán, que viene del antiguo término Arim, tierra de los arios, fue adoptado oficialmente en 1935, bajo el reinado de Reza Pahlavi. Este cambio reflejaba un deseo de nacionalismo, de modernización, pero también de distanciarse de su identidad antigua y bíblica. Persia era una tierra donde Dios actuó. Irán se convirtió en una tierra que cerró la puerta a Israel y al Dios de Israel. En 1979, la historia cambió nuevamente con la Revolución Islámica. El Shah fue derrocado, y el Ayatollah Ruhollah Khomeini instauró un régimen teocrático chiita radical. Desde entonces, Irán se convirtió en un enemigo declarado de Israel, financiando grupos como Hezbollah y Hamas, y posicionándose como una de las amenazas más activas en Medio Oriente. Hoy, líderes iraníes no ocultan su deseo, borrar a Israel del mapa. Y aunque parezca un asunto político, la Biblia ya lo anticipó, como vimos en Ezequiel 38. Y aquí, es donde todo se vuelve profundamente espiritual. Porque a pesar de su enemistad con Israel y de sus alianzas con naciones proféticamente inquietantes, Dios no ha olvidado a Irán. En Jeremías 49, 39, se lee: Pero acontecerá en los postreros días, que haré volver la cautividad de Elam, dice Jehová. Esto significa que en los últimos tiempos, Dios restaurará a los hijos de Elam, los antiguos iraníes. Hoy,
a pesar de la persecución, el movimiento cristiano más creciente del mundo subterráneo está en Irán. Miles de musulmanes están soñando con Jesús y entregando sus vidas al Mesías en secreto. Lo que empezó con Ciro, no terminó con Jomeini. Dios sigue escribiendo su historia, con los descendientes de la antigua Persia, incluso en la oscuridad. El reloj profético no se detuvo en los días de Ciro, ni se congeló tras la caída de Babilonia. Hoy, la tierra de Persia, ahora Irán, vuelve a ocupar titulares, declaraciones de guerra y escenarios geopolíticos. Pero para el creyente que conoce la Biblia, nada de esto debería sorprender. Porque el profeta Ezequiel lo vio, y lo escribió hace más de 2500 años. Ahora, presta atención. Cuando Ezequiel nombra a Gog, en tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal y a Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Como los que se unen para atacar al pueblo de Dios, se refiere a lo siguiente. Gog, líder de una coalición. Magog, probablemente una potencia del norte como Rusia. Persia, nombre claro e inconfundible, el actual Irán. Sí, el profeta nombra directamente a Persia como uno de los aliados en este ataque masivo contra Israel. Hoy, Irán amenaza con borrar a Israel del mapa. Financia a Hezbollah, Hamas y otros grupos enemigos de Israel. Posee un programa nuclear que inquieta al mundo. Ha firmado alianzas estratégicas con Rusia y Turquía, las mismas regiones mencionadas en Ezequiel 38. ¿Coincidencia? ¿O estamos viendo la coalición de Gog tomando forma frente a nuestros ojos? Israel, hoy fuerte pero vulnerable, es el blanco. Y cuando se dé este movimiento bélico, Dios intervendrá de forma sobrenatural, con una respuesta divina que habla sobre juicio. En Ezequiel 38, versículos 18 al 22, se lee: En aquel día, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, los montes serán derribados, y haré juicio contra él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus ejércitos, fuego y azufre. Esta no será una guerra común. Será el momento en que el mundo vea, que el Dios de Israel aún reina. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel, así dice el Señor. Los movimientos ya comenzaron. Las alianzas se han firmado, los enemigos están posicionados, los discursos de odio se han pronunciado. Pero el mundo duerme. Jesús dijo en Mateo 24:6: Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Pero Ezequiel nos dice que cuando Persia se mueva y Gog despierte, el fin estará cerca. Irán en el pasado fue usado para liberar al pueblo de Dios. Pero en los últimos días será usado para probar su fe y revelar su gloria. El mismo país, dos roles opuestos. Un mismo Dios que escribe el principio y el fin. Desde los días de Noé hasta los titulares de hoy, Persia, actualmente llamada Irán, ha estado siempre allí, formando parte del plan eterno de Dios. Lo que comenzó como un imperio, que liberó y protegió al pueblo de Dios, hoy amenaza con destruirlo. Pero no importa cuántas coronas cambien, ni cuántas guerras se levanten, el trono de Dios sigue firme. Como se lee en Salmos 33, versículos 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Querido espectador, este no es solo un video de historia. Es una advertencia profética, es una llamada al despertar espiritual, es una invitación urgente a volver tus ojos a Dios. Porque si Persia fue profetizada, si Ciro fue nombrado por su nombre antes de nacer, si Amán cayó por su odio, y Mardoqueo fue exaltado por su fidelidad, tú, también tienes un lugar en esta historia. Romanos 13, versículo 11, dice: Ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia, la profecía y la fe. Si este video tocó tu corazón, te invito a compartirlo, dejar tu comentario, y suscribirte, para seguir explorando juntos las maravillas escondidas en la palabra de Dios. Recuerda, no estás viendo casualidades. Estás viendo profecías cumpliéndose delante de tus ojos. Nos vemos en el próximo video.